¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Aquí Aicho, bienvenido a mi canal. Te dejo por aquí una tarjeta si eres nuevo y no sabes quién soy o no conoces mucho de mi trayectoria. En el día de hoy quiero hablar sobre sampling. Vamos a hablar un poquito sobre aquello de samplear es robar o no. ¡Vamos! Por si estás viendo este vídeo y no tienes ni idea qué es samplear, que probablemente lo sabrás, pero gente que no venga del hip hop igual no está tan familiarizado con este tema. Samplear o el sampling es coger una muestra, un fragmento de audio de otra fuente de audio, habitualmente de otra canción o de otra fuente sonora como un spot de televisión o cualquier otra cosa. Desde que se creó el hip hop a mediados finales de los 70, el sampling ha sido una pieza clave para que esta música crezca y esta música se desarrolle. Y es que todo empezó cuando un DJ llamado DJ Kool Herc se dio cuenta de que en las partes que hacían el solo de batería o el solo de instrumento de las canciones, ya sean canciones disco o ya sean canciones soul, es donde la gente más se venía arriba bailando en las fiestas, así que se le ocurrió con dos vinilos iguales hacer un bucle de cuando terminaba esa parte instrumental, soltaba esa misma parte instrumental desde el principio, en el segundo vinilo, y así alargó durante un montón de tiempo esa parte instrumental. Eso que en principio era para bailar, después los que animaban las fiestas, los maestros de ceremonias, lo que hacían era animar la fiesta, sobre todo en esa parte instrumental, siendo los primeros raps, y a partir de ahí es como empezó a despegar y es como se creó de la nada el hip hop. Si quieres saber más de esta historia de cómo se creó el hip hop y todos los orígenes, te recomiendo el documental Hip Hop Evolution, que lo puedes ver en Netflix y que es historia viva del hip hop y que no te lo debes perder si estás en este mundo, en esta cultura. De esas primeras fiestas y de esos primeros loops manuales con vinilos, con esos MCs rapeando primitivamente encima, es donde nacen las primeras canciones y de ahí es de donde parte el sampling en el hip hop. Por eso os digo que es tan importante en la historia del hip hop como tal el hecho de samplear canciones de soul, canciones de funk o canciones disco. Pero han pasado ya, como te decía antes, casi 40 años desde entonces. Entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando el sampling y qué es lo que opino yo del sampling a día de hoy. Nos encontramos entonces que desde finales de los 70 y durante todos los 80 y gran parte de los 90, casi todos los éxitos de hip hop que puedes escuchar, grandes clásicos de hip hop americano, no son más que muestras sin tocar, es decir, sin retocar el pitch, sin trocear, simplemente soltado el sample y metiéndole instrumentos encima, ya sean nuevas baterías, ya sean nuevas líneas de bajo, pero el sample como tal original está corriendo tal cual en los grandes clásicos. Entonces, cuando empiezas a indagar un poco en todo el mundo, en toda la discografía soul, en toda la discografía funk, se te cae un poco un mito al escuchar cómo realmente esos grandes productores que todos admiramos y que todos debemos respetar porque estuvieron ahí en el principio y que crearon algo de la nada, como decía antes, realmente no hicieron nada musicalmente hablando muy técnico, porque lo único que hicieron fue escoger una parte de un tema que le gustase y lupearlo y ponerle una batería encima o lo que sea. De hecho, todos hemos hecho eso en algún momento de nuestra carrera, seguro que todos o casi todos los que hacemos música hip hop hemos hecho eso de coger un sample y tal cual, soltarlo, ponerle la batería encima y ya tenemos un instrumental. Eso es durante la época dorada del hip hop, en los 90 sobre todo, fue lo más habitual. Como te digo, temas de Dr. Dre, de DJ Premier, de Pete Rock, de todos los productores de los 90, grandes productores que, como decía, admiramos, son realmente una pasada, que son samples de incluso 40 segundos corriendo con una batería encima o lo que sea y ya está. Así que ahí todavía yo creo que tienen cierta
excusas porque primero era las reglas con las que se jugaban en aquel entonces, de coger algo antiguo y convertirlo en algo nuevo, y también con la tecnología y los conocimientos musicales que podrían tener esa gente que salía de barrios pobres y que no habían tenido acceso a ningún tipo de formación musical, etc. Entonces ahí yo creo que todavía tenían más que justificación todo el tema de este sampling de a correr y listo. Hasta que llegó el momento en que gente que había sido sampleada se metió en tribunales y dijo, oye, que estás utilizando mi música para hacer tu música. Si tú vas a usar mi música en tu música, lo justo es que me des mi parte. Y ahí es donde empezó el principio del fin del sampling en la industria americana. Porque ya si quieres samplear cualquier cosa, vas a tener que ponerte en contacto con el dueño de los derechos de explotación de ese tema y darle su parte, a no ser que lo hagas sin limpiar, que es como se suele llamar a esa acción, el sample, y arriesgarte a las distintas acciones legales que pueden tomar en tu contra. De hecho, hubo muchos juicios muy sonados con unas indemnizaciones muy elevadas contra distintos artistas americanos, justo por lo que te digo, porque cogían un sample, lo utilizaban sin avisar al dueño, tanto al dueño del copyright como al dueño de los derechos de autor, y cuando ese tema se convertía en un éxito mundial, como pasó a ser el hip hop, que de ser algo local de Estados Unidos o de Nueva York, Los Ángeles, etc., pasó a ser un fenómeno mundial, es cuando ahí es donde empezaron verdaderamente los problemas legales para los productores basados en samples en Estados Unidos. Y con este camino recorrido llegamos a día de hoy en que las discográficas y los artistas, sobre todo en Estados Unidos, prefieren que sean instrumentales sin samples, porque si hay que limpiar ese sample, eso genera unos gastos que minimizan los beneficios del tema en concreto, y a no ser que sea un productor de renombre, que el artista más el productor de renombre vaya a generar muchos beneficios, ese tema habitualmente, si no es un productor de renombre, no están muy por la labor de limpiar el sample ni la discográfica ni el artista. Y por supuesto el productor es el que menos se encarga de limpiar un sample, porque es el que habitualmente menos beneficios saca de su propia música. ¿Y qué opino yo del sampling en 2018? La verdad es que yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, yo respeto a todo lo que son los orígenes del hip hop, respeto el sampling, respeto a la gente que siga utilizando el sampling como su método de trabajo, y sobre todo a aquellos que samplean pero se encargan de modificar el sample para que lo que samplean no se reconozca en su instrumental nueva. Sin embargo, sí tengo mis reservas para aquellos que el fin justifica los medios y que cogen un sample tal cual, como decía antes, de 10, 15, 20 segundos, y lo único que hacen es o simplemente lupearlo, no hacen absolutamente nada más. De hecho, hay una corriente que lo que se encarga es de eso, de coger un sample, subirle el pitch o no y soltarlo para que él en sí rapee sin más batería, sin nada más. Tengo ahí mis reservas con eso. O gente que a lo mejor lo modifica un poco, el pitch o lo que sea, pero sigue siendo un sample sin apenas modificar, con una batería encima o lo que sea. Eso para mí, como beatmaker hip hop, tiene un pase, porque como decía antes, el hip hop viene de ahí y como tal nunca va a ser malo samplear, y yo no voy a decir nunca aquello de samplear es robar, como dicen muchos. Pero sin embargo, sí es verdad que como músico deja mucho que desear, por así decirlo, que cojas la obra de otra persona y digas que es tuya. ¿Sabes? Que para mí, a mí me han llegado a samplear hace unos años, un productor de aquí de España además, cogió el principio de una instrumental mía, la sampleó y le puso otra batería
y ya decía que era un instrumental suya. ¿Cómo te sentaría a ti eso? Yo creo que no te sentaría nada bien, ¿verdad? No sería como, hostia, es un honor, me han sampleado. No, no, amigo, estás diciendo, has cogido algo mío y estás diciendo que es tuyo cuando eso es mío. Entonces eso es lo que pasa cuando sampleas y sencillamente añades cosas al sample. Realmente no estás creando una obra nueva de verdad, sencillamente estás haciendo una versión de algo que has sampleado. Y ahí también está el truco, porque si tú coges una instrumental con un sample que está muy guapo, que es un sample guapísimo, que el tema original es un hit, el tema nuevo también va a ser un hit probablemente, porque es que ya solo el sample es un hit. Lo que vayas a ponerle encima es un añadido superfluo a lo que ya es el sample en sí. Por eso son mis sentimientos encontrados. A mí siempre me gusta y no tengo ningún problema y no le pongo ninguna pega a aquella gente que samplea y modifica el sample tanto con ecualización, con chops y invierte el orden de los trozos, etcétera, y no se nota tanto el origen de la canción original. Eso sí es una obra entera tuya, porque no se sabe de dónde has cogido el sample, no podrías identificar la obra de dónde has sampleado. Pero si se identifica la obra, ya tengo un poco más de reservas al respecto. ¿Y por qué tengo reservas ahora en 2018 y no tengo reservas con los fundadores del hip hop de finales de los 70? Es muy fácil, tío. Y es porque, igual como me estás viendo a mí ahora hablando del sampling, puedes estar viendo tutoriales de composición, puedes estar viendo tutoriales de cómo manejar sintes, tienes a mano toda la formación musical posible y tienes la tecnología también. Así que tienes un montón de herramientas que no se tenían a finales de los 70 ni en los 80 y si me apuras casi en los 90 para poder hacer tu propia música sin necesidad de hacer más un remix o una versión con añadidos de una canción antigua. Esta es mi opinión sobre todo el tema del sampling. Sé que a mucha gente no le va a gustar esto que acabo de decir, pero déjame en comentarios tu opinión, déjame saber si te gusta eso de soltar el sample y ya está, sin ponerle ni más batería ni nada más. Déjame saber también si para ti el fin justifica los medios y porque el sample transmita ya para ti es válido o necesitas hacer lo tuyo. Y ya sabes, dale a like, suscríbete para que el jueves que viene te avise YouTube de que tengo vídeo nuevo, siempre dándole a la campanita. Comparte este vídeo con tus compañeros y compañeras beatmakers y nos vemos aquí el próximo jueves. Un saludo.